Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Hace tiempo que tenía ganas de tocar el tema de la importancia que tiene la copa en el servicio del vino. En realidad hay una cantidad ingente de copas diferentes. Cada copa tiene alguna cualidad positiva y alguna cualidad negativa. El vino necesita del vidrio, o sea, la crianza en botella, para llegar a ser grande. Un vino solo con crianza en barrica, solo con crianza oxidativa, es un vino a medio hacer. La finura la proporciona la estancia en la botella, la crianza que se llama reductora. Esa crianza en ausencia de oxígeno, casi ausencia de oxígeno, porque todavía hay quien opina que el vino en la botella, a través del corcho, tiene una microoxigenación. Es discutible. Lo que sí está claro es que al vino, para hacer ese largo viaje en botella, se le introduce un tapón que hace un efecto jeringa y que le da una pequeña dosis comprimida de aire con la que el vino tiene que pasar a veces décadas. Ese aire en realidad le dura muy poco, pero la distribución de esas moléculas, de esos átomos de oxígeno a lo largo y ancho de las diferentes sustancias aromáticas del vino consigue el milagro de la complejidad aromática del vino. Cuando el vino está listo para el consumo, lo cual no es una fecha, es un periodo. Un vino cuando empieza a estar en su fase óptima, dura una larga temporada, tanto más larga cuanto mejor es el vino. En ese momento de la vida del vino, que ya está apto para su consumo en las mejores condiciones, no podemos hacer como a veces se hace con la cerveza, que se puede beber directamente de la botella. O sea, lo que vulgarmente se suele conocer como beber a morro. Quizá la palabra suena un poco vasta, porque también es un poco vasto beber de la botella. Únicamente está justificado beber una cerveza fresca cuando no se dispone de un vaso. Pero en un vaso incluso la espuma se desarrolla de forma diferente. Pero bien, eso es tema del mundo de la cerveza. Hoy vamos a hablar del vino. El vino necesita necesariamente, valga la redundancia, de un recipiente para beberlo, para llevárnoslo a la boca. Ese recipiente tiene que ser un vaso o preferiblemente una copa, que puede ser de vidrio también, como la botella. Pero como el vino es un mundo de matices, si queremos disfrutarlo al máximo, la copa tiene que ser de cristal. ¿Cuál es la diferencia entre vidrio y cristal? Es una pequeña diferencia, pero que produce grandes diferencias de apreciación. El vidrio es un producto industrial. El vidrio es con lo que se hacen los cristales de las ventanas, los frascos de las olivas o de los espárragos y las garrafas para contener líquidos, etc. Es relativamente barato, porque los productos con los que se hace están en la naturaleza de una forma abundantísima. Lo que ocurre es que hace falta también mucha energía para convertir esos productos en un vidrio. El vidrio está compuesto básicamente de aproximadamente un 70% de sílice, luego tiene sodio, salitre y carbonato cálcico en diferentes proporciones según el fabricante. Y luego está el cristal. Así como el vidrio es un invento del hombre, se dice que hay vidrio desde hace más de 4.000 años, a veces en aquellas fogatas que se hacían en la arena de la playa, el fuego era tan intenso que fundía esa arena y se formaban unos cristales. Eso despertó la curiosidad de algunas personas inteligentes de la época y dijeron, aquí hay algo nuevo.
y descubrieron lo que es el vidrio. El cristal lo produce la naturaleza. Modernamente también se hace por parte de los humanos, pero lo inventó la naturaleza hace millones de años. Cristales son los diamantes, las esmeraldas, los rubíes, esos son cristales, los cristales de cuarzo, etc. La forma de diferenciar un vidrio de un cristal es muy sencilla. Básicamente se diferencian por el brillo y por el sonido. Este es el sonido de una copa de cristal. ¿Veis que es un sonido largo? Este es el sonido de una copa de vidrio. No lo vais a olvidar nunca. Una copa de cristal. La nota puede ser diferente, pero es mucho más larga. Y desde luego el brillo del cristal cuando está limpio es absolutamente precioso. La diferencia desde un punto de vista de producción, cuando se fabrica el cristal, sobre todo el famosísimo cristal de Bohemia y de otros sitios donde se hacen cristales magníficos, en Murano, de la zona de Venecia, se hacen unos cristales, además, con unas aplicaciones artísticas que causan la admiración de medio mundo. El cristal básicamente se diferencia del vidrio porque lleva una pequeña cantidad de óxido de plomo. Entonces eso hace que tenga también otra diferencia más, y es que el cristal es algo más pesado que el vidrio. Ese óxido de plomo le da esa sonoridad y le da ese brillo. Las moléculas del cristal están más ordenadas. El cristal, mirado microscópicamente, tiene una estructura mucho más ordenada, que es lo que le da esas características tan especiales que tiene. La naturaleza siempre ha sabido hacer muy bien las cosas. Desde 2015 se pueden fabricar incluso diamantes con aplicaciones tecnológicas realmente muy adelantadas. Microscópicamente, el vidrio es más liso. En cambio, el cristal, cosa curiosa, es un poquito más rasposo. Quizá eso también le da la consecuencia de que facilita más la evaporación de los aromas del vino, porque esas paredes de la copa que tienen esas micro rugosidades se ve que retienen una cantidad de las moléculas del vino y hace que se evaporen al aire con más facilidad. Contrariamente a lo que ocurre con las botellas de vino, que cuanto más grueso es el cristal, mejor desarrolla su función y más caro es y de más calidad es y más propicia en un largo periodo de envejecimiento, porque el cristal, como mal conductor que es del calor, lo que hace es que aísla muy bien al vino de las subidas y bajadas de temperatura. Una botella fina, cualquier cambio de temperatura llega enseguida al contenido, al vino. En cambio, una botella gruesa, de vidrio grueso, que puede llegar a pesar 500 y 600 gramos, esa botella retrasa mucho más el efecto que las oscilaciones de calor puedan tener sobre el contenido de la botella. Pues precisamente en el caso de las copas sucede lo contrario. Las copas, cuanto más fino sea el cristal, mucho mejor. Claro, eso también las hace más frágiles y también de alguna manera viene a encarecer la alta calidad de una copa de cristal, porque la rotura es mucho más costoso que si se rompe una copa barata de vidrio. En casa de los abuelos solía haber una vitrina en el comedor donde habían copas de diversos tamaños y de variados colores, algunas talladas primorosamente. Generalmente esas copas talladas
y con esos colores verdes, con esos colores granates o violetas, la finalidad que tenían era disimular los defectos del vino, la turbidez o la falta de brillo del vino que iban a contener. De todas maneras, ese color distraía al comensal de la falta de transparencia o la falta de brillo del vino que estaban bebiendo. Todo eso pasó a la historia. La copa debe ser fina, transparente y generosa de tamaño para poder girar el vino oxigenándolo y permitiendo que se liberen esos preciados aromas que se han producido en la viña, en la fermentación, en la crianza, tanto en barrica como en botella. ¿Recordáis lo de los aromas primarios, secundarios, terciarios? Pues este es el motivo. La copa, desde un punto de vista básico, tiene 3 elementos. Tiene una base que le proporciona estabilidad, tiene un tallo y tiene un cáliz, que es el que contiene el vino. El tallo está hecho para que sujetemos la copa sin que calentemos. Nunca coger la copa por el cáliz, nunca. Aún se ve en películas, en fotografías, personas que están llevando la copa de vino de esta manera. No tiene ninguna justificación y es más, todos son inconvenientes, excepto en el caso de que un vino esté exageradamente frío y queramos ver si desprende algo más de aromas calentándolo 2 o 3 grados con la mano. Esto es un caso muy extremo, se va a dar en pocas circunstancias, porque realmente los vinos se sirven bastante fríos y su estancia en la copa durante pocos minutos enseguida lo pone a una temperatura mucho más favorable para que se desarrollen los aromas. Otra parte importante de la copa es la boca, la amplitud de la boca y el tamaño del cáliz, que irá en consonancia con el tipo de vino que vamos a beber. La capacidad de la copa tiene algo que ver con el vino que habrá y la cantidad de aire que habrá en la copa para combinarse con esas moléculas del vino y hacer que esas moléculas se eleven y lleguen hasta nuestra nariz, nuestra sensibilidad olfativa, y podamos apreciarlas y recibir esa señal en el cerebro. Llegados a este punto, quiero hacer un pequeño inciso. Cuidado con las copas nuevas. Las copas nuevas, las copas que se estrenan, hay que repasarlas y lavarlas con mucho cuidado, porque generalmente la copa viene envasada en cajas de cartón. El cartón está hecho con una serie de disolventes y de engrudos que son bastante aromáticos. Entonces podemos ver fácilmente que una copa recién sacada de su caja de embalaje, si la olemos, olerá a cartón. A veces a mí me ha pasado en catas importantes que te ponen las copas para servir, las hueles. Pero ¿cómo es posible? Esta copa huele a cartón de una manera descarada. Eso puede incluso invalidar una cata. Son fallos garrafales que tenemos que procurar que en nuestra casa no sucedan. La copa nueva tiene que pasar primero por un servicio de limpieza y de abrillantado que hará que esa copa esté en perfectas condiciones para prestar su servicio. La limpieza de las copas se tiene que llevar a cabo con agua caliente y detergente. No pongamos nuestras buenas copas en el lavavajillas, a pesar de que muchas de ellas, la mayoría, dicen que son aptas para el lavavajillas. No caigamos en esa trampa. En el lavavajillas salen unos chorros de agua a mucha presión que mueven las copas, que chocan entre ellas y que producen pequeñas roturas en el cristal al chocarse unas con otras. La copa es lo suficientemente delicada como para que la lavemos cariñosamente a mano con agua caliente, muy poquita cantidad de detergente y después hacerles un aclarado muy generoso en agua. Es muy importante que ese agua del aclarado tenga 2
cualidades. Una, tiene que estar muy caliente. Tiene que mojar la copa porque los dedos se nos quemarían. Tiene que mojar únicamente la copa. ¿Para qué? Para que la copa, al salir muy caliente del lavado, la dejemos allá encima y por el propio calor se seque y quede absolutamente limpia. Lógicamente, ese agua tiene que ser también descalcificada, porque si no, al secarse de una manera rápida, nos va a dejar en la copa unas gotitas blanquinosas de la cal que lleva el agua. En unos sitios hay más cal que en otros. Hay sitios donde tienen unas aguas fantásticas que no tienen ese problema. Pero concretamente en nuestra latitud, en Barcelona concretamente, el agua hay que descalcificarla incluso para beberla porque lleva una cantidad de cal tremenda. O sea que, repito, muy importante que el agua sea descalcificada y que esté muy caliente. De esa manera nos evitaremos tener incluso que secar la copa. Si quedan, a pesar de eso, algunas gotas de agua, hay que limpiarlo con un paño limpio, seco, que no deje pelusa, para que la copa quede perfecta. Si después de un tiempo de usar la copa la tenemos en un armario copero, y la copa, lógicamente, de estar un tiempo sin usarse, del ambiente, del calor, se entela, pierde un poco ese brillo. Entonces las copas hay que repasarlas. ¿Cómo se repasan las copas? Se coge un recipiente con agua hirviendo, muy caliente, lo ponemos en un cazo o en un bol, entonces ponemos la copa para que le suban los vapores del agua, eso nos humedece ligeramente la copa con el vapor y con un paño seco y limpio repasamos la copa y le devolvemos su brillo original y quedará perfecta. Eso es una copa repasada. Cuanto más complejo es el vino, más grande tiene que ser la copa. ¿Por qué? Porque más partículas aromáticas van a necesitar de ese aire para agarrarse a esas moléculas de oxígeno y subir hacia nuestras zonas sensoriales de la nariz. Para tener una copa de calidad tenemos necesariamente que recurrir a lo que son marcas de copas de calidad. Yo personalmente recomiendo, no tengo ninguna comisión, ni de esta ni de ninguna otra, de las copas Riedel. Desde mi punto de vista son las mejores, aunque hay también dos marcas que con bastante menos precio dan un nivel de calidad muy parecido al de las copas Riedel, que son las copas Spiegelau y las copas Scholz-Zweisel. Aquí os lo dejo escrito. Precisamente Riedel ha sido una marca pionera en la fabricación de copas de cristal de altísima calidad y de altísimo precio. Esta copa está muy cerca de los 100 euros de coste. Yo creo que es una barbaridad, pero la verdad es que vale la pena porque es una copa fantástica. Es la copa Burdeos de la serie Sommelier. Se han llegado a desarrollar copas para determinadas variedades. De esta manera existen dentro del catálogo de Riedel la copa Merlot, la copa Tempranillo, la copa Cabernet, la copa Syrah, etc. Son matices tan ligeros, pero es que claro, el vino es un mundo de matices. Y esos pequeños matices a veces son los que marcan la diferencia entre lo bueno y lo excelso. Decía antes que las copas tienen que ser generosas de tamaño para poderles dar ese giro que favorece que los aromas se desprendan. Pero también en ese giro hacemos que el vino se deposite en las paredes de la copa, con lo que lo primero que va a bajar es el agua. En cambio, los alcoholes nobles, como la glicerina, se van a quedar adheridos a las paredes de la copa. Y entonces vamos a verle las piernas al vino. Los franceses le llaman la chambre. Son esas gotitas
de glicerina que se desplazan más lentamente que el agua a través de la copa. Cuando un vino es más glicérico, tiene más cantidad de glicerina, se ven más claramente esas gotas en el interior de la copa que se le llaman las piernas del vino, las jambes. Yo personalmente prefiero un vino más sencillo, servido en una buena copa, que un vino mejor en un vaso grueso o un vaso de plástico o en una copa mala. Esto son gustos personales y cada cual allá con sus gustos. Hay una única excepción sobre el tema de que las copas sean transparentes. Las copas todas deben ser transparentes para apreciar los maravillosos colores que tienen la mayoría de los vinos, tanto los blancos como los rosados, los dulces, los generosos, los sauternes, los tocais, etc. Cada uno tiene un color que generalmente son maravillosos. Pero hay un caso que es el de la copa del agua, en el que incluso para facilitar el servicio de los profesionales de la restauración se pone una copa o un vaso de un color ligeramente azulado. Con eso estamos marcando que dentro del menaje que hay en la mesa, ese recipiente de un tono azulado es para el agua. El agua ya sabemos que con su color no nos va a sorprender, por lo tanto tiene un pase o tiene una aceptación que la copa o el vaso para el agua tenga un ligero color, aunque a mí me sigue gustando más el vaso transparente. Pero bien, es una licencia que quien quiera se la puede permitir. En cuanto a los tipos de copas, yo creo que hay miles y miles de tipos de copas y se seguirán inventando todavía copas diferentes. Hay 4 o 5 tipos que son esenciales para un buen wine lover, un buen aficionado al vino. La número 1, desde mi punto de vista, es la copa Burdeos. Esta copa Burdeos puede tener diferentes tamaños. Generalmente es una copa bastante generosa, una copa alta y de boca de tipo medio. No es ni muy abierta ni muy cerrada. Esta copa es ideal para apreciar los magníficos vinos de Burdeos. Sirve también, desde luego, para otra mucha cantidad de vinos de tipo similar a los Burdeos. Vinos poderosos, corpulentos, vinos con mucho carácter. Después está la copa Borgoña. La copa Borgoña generalmente es un poco más baja y un poco más ancha, porque los vinos de Borgoña son vinos menos tánicos, menos corpulentos, más sutiles, quizá un poco más elegantes. Y esta copa hay diferentes tipos, pero es, como decía, un poco más baja y un poco más ancha. También permite removerla un poco. El movimiento de la copa hay que procurar que la base quede más o menos fija y girarla más de arriba. De esta forma da vueltas el vino, porque si movemos toda la copa, el vino se mueve desordenadamente. Esta es la copa Borgoña. La copa Borgoña nos irá perfectamente también para un Rioja Reserva, para un Ribera del Duero con bastantes años, porque permite la perfecta elevación de los aromas para que lleguen a nuestro sentido olfatorio. Después hay la copa para vinos blancos y rosados, que es una copa también alta, un poco esbelta, pero de dimensiones más reducidas que la copa de Burdeos. Es una copa mucho más moderada y se sirve, así como en estas dos primeras se suele servir un tercio o menos de la capacidad, o sea, normalmente son 2 dedos. En el vino blanco se sirve entre 1 tercio y media, quizá un poquitín más. Después está la copa para los vinos espumosos. Los vinos espumosos antiguamente se servían en la tradicional copa Pompadour, que dicen que se hizo por encargo de Luis XIV según la forma y tamaño del pecho izquierdo de una de las amantes del rey, de Madame Pompadour.
Esa copa pasó a la historia porque el vino espumoso pierde con mucha facilidad las burbujas. Al tener una gran superficie se evapora el gas con mucha facilidad. Entonces, tradicionalmente se ha usado la copa flauta, es una copa alta y estrecha, este es un modelo de Riera, y posteriormente se ha estado utilizando la copa tulipa, que tiene esta forma como que recuerda el tulipán. Y ya más modernamente, la casa de champagne Taittinger ha puesto de moda este tipo de tulipa un poco más baja, que incluso va mejor para degustar los magníficos vinos espumosos. Es una copa de tallo fino, base no muy grande y que permite la degustación perfecta del vino espumoso. Estas copas tienen la boca un poco más pequeña, lo cual hace que para beber tengamos que inclinar la cabeza un poco más de lo normal. Al inclinar la cabeza hacia atrás más de lo normal, el vino pasa más rápidamente a la parte posterior de la boca. Normalmente los vinos espumosos tienen un poco más de acidez que los vinos tranquilos, y como la acidez se capta en los laterales de la parte anterior de la lengua, de esta manera percibimos menos esa sensación ácida y el vino parece mucho más equilibrado. Repito, esta es la copa tulipa baja para espumosos, para cava y para el champán. Podemos hablar también de lo que se ha dado en llamar también una copa universal. Es una copa que en situaciones normales puede funcionar tanto para tintos como para blancos como para rosados si no somos muy exigentes y no estamos tomando un vino de muy alta gama. Esta copa universal, que es la copa que generalmente se suele llamar la copa Chardonnay, una copa más de tipo para vinos blancos y rosados, pero que sirve efectivamente para cualquier tipo de vino. Una copa de tamaño medio, fácil de llevarla a la nariz, de olerla y de degustar con ella. Es un tipo de copa que es muy válida para usar de manera polivalente. Después está la copa catavinos o modelo Inao. Esta es una copa que se suele utilizar en concursos de cata, por sommeliers, catadores, etc. Es la copa que se llama Inao, tiene unas medidas determinadas. Va muy bien también para vino dulce, para Jerez, para Oporto. Es una copa también muy polivalente que puede dar buen juego con todo este tipo de vinos de postre, etc. Otra copa que veréis que con cierta frecuencia suelo enseñar es la copa negra. La copa negra sirve para hacer catas a ciegas porque no se ve si el vino que contiene es blanco, si es rosado, si es tinto, y en el caso de que sea uno u otro, no podemos apreciar el color, no podemos apreciar si el vino está más o menos evolucionado. Por lo tanto, propiciamos el que se efectúe una cata más de nariz y que no participe la vista, porque no podemos ver el color, ni la intensidad, ni la transparencia, ni el brillo. Es una copa muy útil desde el punto de vista de cata a ciegas. Otro recipiente del que yo soy un gran admirador es el taste impitoyable. Impitoyable significa despiadado. Es un tipo de copa, es un tipo de vaso que tiene una marca para introducir estos dos dedos que al girar el vino produce en su interior unas turbulencias que desarrolla con una gran facilidad los aromas del vino. Entonces hace que el vino tome el aire con mucha más facilidad y la característica que tiene es que destaca fácilmente los defectos del vino. Por eso se le llama impitoyable, despiadado. Otra copa que habréis visto en miles de ocasiones es la copa Martini. Esta es una copa para servir un cóctel o incluso una bola de helado, pero nunca debemos servir un vino en una copa de Martini. Es un sacrilegio. Para el caso de los destilados,
Hablamos de coñac, de whisky, de ron. A pesar de que hay diferentes copas y diferentes vasos que han elaborado algunas marcas, tradicionalmente se había utilizado la copa balón. La copa balón habéis visto que tiene el tallo muy corto. El tallo es muy corto porque permite que al cogerlo así, calentemos el contenido con la mano. Esto destierra totalmente aquellos artilugios que con una llamita o con agua caliente nos calentaban la copa. Eso es un anatema, absolutamente prohibido. Si calentamos la copa tanto por un sistema como por otro, los aromas más sutiles de ese destilado se van a marchar a la carrera y no los vamos a poder apreciar. Por lo tanto, es preferible servir tanto el coñac como el whisky, como el destilado que sea, servirlo, darle unas vueltecitas y con el calor de la mano se van desarrollando los aromas y los iremos disfrutando y irán evolucionando a lo largo del rato que tardemos en consumirlo. Un destilado no se toma de 2 tragos, normalmente se va paladeando con el cigarro o con el tema de conversación que se esté llevando en esa sobremesa. Aunque la copa balón prácticamente está bastante en desuso. En los destilados últimamente se utiliza muchísimo la llamada copa Hennessy, que es una copa más estrecha, mucho más pequeña, tampoco hay que poner una enorme cantidad de destilado, se pone menos cantidad y al ser la boca bastante cerrada nos facilita el poder captar los aromas de ese destilado. También, lógicamente, se puede calentar un poquito con la mano si es conveniente para desarrollar los aromas del destilado en cuestión. Y por último, para los amantes de las bebidas dulces, para los licores, limonchelos, anises, licores de café o de cualquier otro tipo, está este tipo de copa de reducida dimensión, prácticamente hermana pequeña de la copa Hennessy y que da muy buen tono. Es una copa muy bonita, muy elegante, que queda muy bien en la mesa. Un poco delicada porque la base es estrecha y la altura hace que con los efluvios de la sobremesa se pueda volcar alguna copita y no son nada baratas. El mundo del vino, de los destilados, de los licores, es un mundo de matices. Precisamente en todo ese tipo de matices influye mucho esas pequeñas variaciones que podemos apreciar en las diferentes copas con las que lo podamos consumir. Yo os propongo que en vuestra casa hagáis un pequeño juego que es hacer una cata de copas. Coged las 4 o 5 copas básicas que tengáis y con una misma botella de vino, servid 2 dedos en cada copa e invitar a uno de vuestros amigos a que os diga cuál de aquellos 4 vinos le gusta más. Os llevaréis alguna sorpresa, porque demuestra este ejercicio la gran influencia que tiene, tanto desde un punto de vista sensorial como desde un punto de vista de percepción en el consumidor. Veréis que hay quien dice, pues me gusta mucho más la 2. ¿Por qué? Porque en esa copa el vino desarrolla los aromas de una mejor forma. ¿Será ciencia o será sugestión? Pero funciona. Y catar los vinos en la copa adecuada también es entender de vinos. Hasta otra.